Buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Todos muy bien, espero que así sea. Bueno, niños, muy buenos días nuevamente. El área que vamos a desarrollar el día de hoy es comunicación. Y la actividad es leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. El día de hoy vamos a hacer, como lo dice la actividad, vamos a hacer una lectura. Vamos a analizar una lectura. Pero esa lectura tiene relacionada o está relacionada con la importancia de una alimentación saludable, como lo vemos en la imagen, ¿no? La niña está, después de estar leyendo, está pensando en la alimentación que ella debe seguir. Muy bien, vamos a iniciar. Primeramente, necesito que vas a observar lo siguiente. Observa las imágenes. Ya tenemos alimentos con frutas y verduras. Tenemos alimentos que en este caso son arroz, pan, maíz, etcétera. Tenemos el pescado, el huevo, el queso, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes tipos de alimentos. ¿Ustedes conocen estos grupos de alimentos? ¿Saben que estos alimentos pertenecen a un determinado grupo? Quizás sí, quizás no, algunos tal vez, ¿no? ¿Qué alimentos son reguladores? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre alimentos reguladores? Algunos tal vez, otros de repente se han olvidado, otros nunca lo escucharon. ¿Qué alimentos pertenecen al grupo de los alimentos energéticos? Profesora, ¿hay alimentos energéticos? Claro que sí. ¿Y su nombre qué te dice? Que te proporciona energías. ¿Y cuál de ellos será? ¿Qué grupo de alimentos serán los alimentos constructores? Constructores que te van a ayudar a construir. ¿Qué me va a ayudar a construir, profesora? Ahora vamos a saber qué te va a ayudar a construir. ¿Cuál de estos grupos de alimentos creen ustedes que serán los más importantes? ¿Cuál de ellos será el más importante? O quizás los tres serán importantes. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas tú? Entonces, el día de hoy vamos a conocer acerca de estos alimentos, estos tipos de alimentos. Existen tres tipos de alimentos: reguladores, alimentos energéticos y alimentos constructores. ¿Cuál de ellos pertenecerá a qué grupo? Y si uno de ellos es el más importante o los tres son importantes. Eso lo vamos a descubrir ahora. Vamos a conocer primeramente vamos a conocer nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito? Leerás información para, ¿qué dice? Para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Así podrás responder la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? Miren, vamos nosotros a leer. Vamos a leer. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la razón? Para poder conocer la proporción de alimentos, que debemos consumir para tener una alimentación saludable. Eso dice nuestro propósito. Vamos a ver qué dice la meta. Nuestra meta dice lo siguiente. Vamos a borrar esto de acá. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer la meta. ¿Qué es lo que dice la meta? Leer un texto para conocer los principales grupos, lo que estábamos viendo al principio, ¿recuerdan? Identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Muy bien, entonces nuestra meta del día de hoy es leer un texto. ¿Para qué? Para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué tratará, para qué ha sido escrito, dar una opinión y recomendar. Esa es nuestra
meta del día de hoy. Vamos a ver si lo logramos, si logramos todo lo que se nos está proponiendo. Para eso tienes que tomar en cuenta, tienes que tomar en cuenta los criterios de evaluación, siempre. Tienes que ubicar información en diversas partes del texto que vas a leer. Vas a completar un organizador gráfico. Tienes que explicar con tus propias palabras de qué va a tratar el texto. También vas a identificar para qué fue escrito ese texto. Debes utilizar ideas del texto para sustentar tu opinión y proponerle a tu familia o junto con tu familia acciones para poner en práctica la información que tú vas a leer, que tú vas a conocer el día de hoy, ¿ya? Muy bien, y una vez que tú has leído los criterios de evaluación, te sugiero que los vuelvas a leer. Vamos a iniciar. Antes de hacer el proceso de la lectura, antes de leer, tenemos nosotros primeramente que organizarnos en qué forma. Primero tenemos que observar. Muy bien. Vamos a observar. Esta es la lectura que lo tienes en tu archivo. Esta es la lectura que vas a leer el día de hoy. ¿Qué nos dice primero? Lee el título. Ah, muy bien. Lee el título. Te está pidiendo que leas el título. El título está acá. Perfecto. Lee el título y observa atentamente. Dice, atentamente, ¿qué cosa? La imagen. Observa atentamente la imagen. ¿Cuál es la imagen? Esto que tenemos acá. Esto es la imagen. Muy bien. Observa esa imagen. Solo te está pidiendo eso. No te pide lo demás. Solo te dice, lees el texto, cómo servir los almuerzos y observa la imagen. Todo lo que tiene la imagen. Tiene 3 globos de diferentes colores. Tiene un plato o un círculo que está dividido también por colores y hay una diferencia, ¿no? El color verde tiene más cantidad, el color rojo, el color amarillo. Si tú eres más observador, te vas a dar cuenta que cada color de plato tiene también relación ¿con qué? Con los globos. Muy bien, listo, ya has observado, has leído el título. Ahora, ¿qué nos dice? Luego nos dice, escribe el propósito de tu lectura en tu cuaderno. En tu cuadernito vas a escribir el propósito de la lectura. ¿Para qué habrá sido escrito esta lectura? A ver, ¿tú para qué crees que habrá sido escrito? Te sugiero que el propósito lo busques en la meta. Si tú lees la meta, ahí vas a encontrar el propósito de la lectura. ¿Ves qué fácil está? Luego de eso, hay 2 preguntas que se te hacen. ¿De qué crees tú que tratará el texto? A ver, mira, has leído el título y has observado la imagen. Entonces, a partir de eso, tú puedes deducir de qué tratará el texto, ¿no? Alguien por ahí me dirá, profesora, trata de comida. Perfecto, está bien. Otro dirá, profesora, trata de los almuerzos. También está muy bien, está muy bien. Tus opiniones van a ser correctas de acuerdo a lo que tú estás observando y de acuerdo a lo que tú has leído. ¿Para qué se habrá escrito? A ver, ¿para qué se habrá escrito este texto? ¿Para qué crees tú? De repente alguien por ahí me dirá, ya profesora, yo creo que fue escrito para darnos una información sobre los almuerzos, profesora, porque aquí habla de comida, o acá yo veo comida y acá dice de cómo servir. Fue escrito para que nos digan cómo se prepara el almuerzo o cómo se sirve un almuerzo. Perfecto, está bien, es tu opinión. De repente hay otro compañero que tiene otra opinión, lo escribe acá. Ya. Muy bien, eso es antes de la lectura. Ahora vamos a pasar al durante la lectura. Acá, esta es la lectura nuevamente. Antes que tú, o mejor dicho, antes que inicies tu proceso de lectura, ¿qué tienes que tomar en cuenta? Primero, vas a leer atentamente el texto en una primera lectura. Recuerden que las lecturas se deben hacer mínimo 2 veces, mínimo dos lecturas.
En la primera lectura, ¿qué cosa vas a hacer? Te vas a detener en aquellas palabras cuyo significado no entiendas. Si no entiendes el significado de alguna palabra, detente, no continúes la lectura, detente, busca la respuesta, agarra un diccionario, busca cuál es el significado de esa palabra que no entiendes. O pregúntale a tu papá, a tu mamá, a algún familiar que tenga cerca. O de lo contrario, me envías un mensaje que yo con gusto te trataré de dar sugerencias, ¿ya? Vuelve a leer las palabras que están antes y después y trata de relacionarlas con otras que conozcas. A veces uno leyendo la primera palabra y leyendo la tercera palabra podemos identificar o reconocer el significado de la palabra que no conocemos. A veces también eso funciona, ¿no? Para poder deducir su significado. ¿Qué más podemos hacer mientras tú estás leyendo? Vas a realizar una lectura silenciosa, una lectura silenciosa. ¿Para qué? Para que puedas ir identificando y reconociendo qué información te brinda o te da cada uno, en este caso cada una de estas imágenes. Vas a volver a leer las etiquetas o los globos, lo vas a leer nuevamente con atención para que lo puedas comprender mucho mejor. Puedes pedirle a tu familia, a la profesora también, ¿por qué no?, que te explique de repente el significado de algo que tú consideras que no has encontrado el significado, ya no logras entenderlo. Entonces puedes pedirle apoyo, ayuda a un miembro de tu familia o en todo caso enviarme un mensaje que yo te lo voy a responder. Luego realiza una lista de las ideas, de las ideas que estás reconociendo aquí en el texto para que te ayude después. ¿Ya? En una segunda lectura, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a subrayar la información que tú creas más importante. Profesora, yo no tengo mi material impreso, ¿cómo voy a subrayarlo? Está bien, no hay problema, recuerda que no es obligatorio imprimirlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Anota en una hojita, anota las que tú consideras que son las ideas más importantes de cada una de estos globos, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces ahora el proceso de la lectura. Dice, ¿cómo servir los almuerzos? Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos, constructores energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Este es el plato Nestlé, ustedes lo deben haber visto, lo conocen. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. Muy bien. Observa acá. ¿Tiene 3 colores? Sí, ¿no? Color rojo, color amarillo y color verde. Luego vas a reconocer por qué es rojo, por qué es amarillo y por qué es verde. Pero observa que ¿quién tiene la mayor cantidad? El color verde, ¿no? Es el que proporciona mayor cantidad de alimento. Mientras que los dos no, los demás son la cuarta parte del círculo. Perfecto. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué sigue? Ahora aquí viene, miren, recuerdan que les dije que era un color rojo. Vamos a ver qué dice el color rojo. Alimentos constructores. Alimentos constructores es el color rojo. Sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, reses, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y reparar los músculos. Sirve ¿qué? En un cuarto del plato o media taza de alimento. Entonces, los alimentos constructores, el color rojo son alimentos constructores. ¿Y a qué nos ayuda o a qué le ayudan al niño, a ustedes en todo caso? Les ayuda a su crecimiento y a la formación y reparación de los músculos. Por eso dice constructores, construye, forma los músculos, los repara si tuvimos de repente alguna lesión, algo,
los repara. Estos son los alimentos constructores. ¿Y cuáles son los alimentos constructores? Los encontramos en los pescados, las aves, carne de res, carne de cerdo, otro tipo de carne, y en las vísceras. Puede ser, por ejemplo, el hígado. Claro que sí. ¿Quién no ha comido hígado? La sangrecita también. Entonces, esto es el color rojo. El color rojo son los alimentos constructores. Muy bien, vamos a pasar ahora al color amarillo. ¿Qué significa el color amarillo? Los alimentos energéticos. El color amarillo son alimentos energéticos. Sirve, le dice aquí, sirve aquí cereales, tubérculos, como el oyuco, el tarwi, la tiquihuicha, la quinoa, el camote, la papa o yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños energía, por eso su nombre de alimentos energéticos, que necesita para sus días cargados de actividad física y académica. Sirve un cuarto del plato o media taza de alimento. Claro que sí, estos alimentos energéticos te van a proporcionar, que su propio nombre lo dice, energía para que tú las desgastes durante todo el día. ¿Y cuáles son esos alimentos? La papa, la yuca, el oyuco, la quinoa, la kiwicha, el fideos, etc. Esos son alimentos energéticos, te van a dar energía, no te olvides de eso. Muy bien. Y se representa en el plato de Nestlé de color amarillo. Ahora vamos a ver el color verde. ¿Qué significa el color verde? Dice, alimentos reguladores. El color verde son los alimentos reguladores. Muy bien, vamos a ver qué dicen los alimentos reguladores. Dice, sirve en esta porción verduras, principalmente, además de frutas. Estos vegetales aportan vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. Muy bien. Sirve medio plato o una taza de alimento. Recuerden, chicos, que esta lectura está enfocada o está orientada a los padres de familia. Por eso dice, sírvele a tu hijo. Obviamente ustedes no tienen hijos, ustedes son los hijos, o sea, a ustedes, sus papás, su mamá le tienen que servir esta cantidad de alimentos, ¿no? Recuerden que es más verduras, ¿se dan cuenta? Más verduras es lo que tú tienes que consumir, más alimentos reguladores es lo que debemos consumir todos. Pocos alimentos, debemos comer pocos alimentos que sean energéticos, salvo que de repente hagamos mucho desgaste de energía, y alimentos constructores también tienen que ser pocos. Más son los que son los reguladores, las verduras, las frutas, eso sí, en mayor cantidad deberíamos consumirlo. Muy bien, niños, vamos a ver, miren, recordemos, alimentos constructores, el color rojo. Alimentos energéticos te proporcionan energía, el color amarillo, y alimentos reguladores te proporcionan fibras, vitaminas, minerales también, el color verde, ¿no? Está formado más que nada por las frutas y las verduras. El color rojo son por las carnes, todo lo que sea carnes. Por eso son alimentos constructores, van a ayudar a la construcción, reparación de tus músculos, tu sistema óseo, etc. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué información te brinda cada etiqueta? ¿Recuerdan los colores? Muy bien, ¿no? El color rojo, ¿qué tipo de alimento, información de qué tipo de alimento nos daba? ¿De qué grupo? ¿De los constructores, los reguladores o los energéticos? El color amarillo, ¿a qué grupo pertenecía? ¿A los constructores, energéticos, reguladores? Igual el verde, vas a tú a observar, ya me acuerdo, el rojo pertenece al grupo de los alimentos, el amarillo pertenece al grupo de los alimentos, ya tú lo vas a identificar, revisa el texto, ahí está. Luego dice, en tu cuaderno vas a responder estas preguntas, según el texto. ¿Qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? A ver, según el texto, según lo que has leído, ¿qué es? ¿A qué se refiere
asegurar la distribución adecuada de los alimentos. Muy bien, yo te voy a ayudar. Según el texto, se dice que es servir proporciones correctas de almuerzo. Recuerden que el texto decía cómo servir el almuerzo. Muy bien. Entonces, servir proporciones correctas de almuerzo a los niños y niñas. ¿De qué edades? Entre los 4 y los 12 años. ¿Por qué? Porque están en un proceso de crecimiento, recuerden. En el segundo dice, en el texto, ¿a qué se refiere la frase en las proporciones correctas? A ver, esta frasecita, según el texto, ¿a qué se referirá? Muy bien, nuevamente te voy a ayudar. Se refiere a la cantidad exacta de alimento que se debe servir. A la cantidad exacta, por eso dice en proporciones correctas, ni mucho ni menos, sino la cantidad exacta, lo que corresponde, haciendo uso de este plato de colores. Muy bien, una vez que tú hayas respondido estas preguntitas en tu cuaderno, vas a completar este esquema, ¿ya? En tu cuaderno vas a elaborar el esquema, por favor. El esquema en tu cuadernito lo vas a hacer con paciencia. Alimentos constructores son, ¿cuáles son los alimentos constructores? Lo hemos visto en el texto. Revisa tu texto y ahí vas a encontrar cuáles son los alimentos constructores. Los alimentos constructores te ayudan ¿a qué? ¿A qué ayudan los alimentos constructores? También está en el texto. Los alimentos energéticos, ¿cuáles eran? Vas a nombrarlos acá. Vas a nombrar cuáles son. No es solamente que pongas uno ni dos, porque no es uno ni dos los alimentos energéticos, son varios. Entonces, tú tienes que nombrarlos, igual con los constructores. Los alimentos energéticos nos brindan, ¿qué nos dan los alimentos energéticos? ¿Qué nos proporciona nuestro cuerpo? Alimentos reguladores son, ¿cuáles son los alimentos reguladores? Vas a escribir, vas a nombrarlos. Los alimentos reguladores nos aportan, ¿qué nos aportan los alimentos reguladores? Muy bien, eso es lo que tú tienes que completar, eso lo vas a hacer tú, ¿ya? Muy bien, después de esto vas a responder las siguientes preguntas, que también están relacionadas al texto. ¿De qué trata principalmente el texto que has leído? A ver, ¿de qué trataba? ¿Cuál era qué es lo que tú has podido identificar del texto? A ver, te ayudo. Trató sobre las porciones de alimentos que se debe servir en horas del almuerzo. Acuérdate, las porciones de alimentos que se va a servir en el almuerzo. ¿Para qué se habrá escrito este texto? A ver, ¿para qué crees tú que se habrá escrito? Para informar a los padres, porque recuerda que el texto se hablaba y decía, dale a tu hijo, dale a tu hija. Entonces, no estaba orientado a ti, sino a tu papá, para que tu papá, tu mamá lo lea y para que te brinde esos alimentos en las cantidades apropiadas en tu almuerzo. Por eso dice acá, para informar a los padres sobre la cantidad de alimentos que debe servir a sus hijos en el almuerzo. Muy bien. Y lo último dice, ¿qué opinas del texto? Ya, esta pregunta tú la vas a responder con tus propias palabras, porque te está pidiendo tu opinión, lo que tú piensas. Entonces, tú vas a escribir acá, ¿qué opinas acerca del texto que has leído? ¿Cuál será tu opinión? Muy bien, luego junto a tu familia vas a reflexionar. ¿Sobre qué, profesora? Sobre cómo puedes tú poner en práctica la información que has leído. A ver, todo lo que has leído lo tienes que poner en práctica, pero ¿de qué manera lo vas a poner en práctica? ¿Cómo? ¿Cómo será? Entonces puede ser, de repente por él me dice, profesora, puede ser como habla de almuerzo, podría ser, profesora, tomando en cuenta la cantidad de alimentos que mi papá o mi mamá me tiene que servir en mi hora de almuerzo. Claro, puede ser. De repente tienes tú otra idea, convérsalo con tu mamá, convérsalo con tu papá, explícale, háblale del plato, de ese plato de colores, del plato Nestlé, en donde se coloca la cantidad apropiada de alimentos que se debe consumir. Háblale a tu mamá. De repente tu mamá, tu papá no lo ha visto, no sabe, enséñale. Infórmale que hay 3 grupos de alimentos energéticos, hay alimentos constructores, reguladores, y cuál es el que más deben consumir. Recuerden que el que más deben de consumir son los reguladores, ¿no es así? Los constructores y los energéticos son en menor cantidad.
Entonces, infórmale eso a tu mamá, cuéntale. Y después que hayas conversado con tu familia, pasa tú o van ustedes a pensar cómo lo van a poner en práctica. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego vamos a pasar a lo que es la evaluación. ¿Recuerda que esto lo leíste en un principio? Claro que sí. Para eso tienes que recordar la meta. ¿Qué decía la meta? Leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Ubiqué información en diversas partes del texto. ¿Ubicaste esa información en diversas partes del texto que hemos leído? Yo creo que sí, porque miren que todavía lo hemos desglosado, lo hemos analizado globo por globo, color por color. Entonces, creo que sí, sí lo has logrado. Completé el organizador. ¿Completaste el organizador? Muy bien, eso lo vas a responder tú, si completaste o no. ¿Explicaste con tus propias palabras de qué trataba el texto? ¿Lo lograste? ¿Lo explicaste? ¿Identifiqué para qué fue escrito el texto? ¿Identificaste para qué fue escrito ese texto? Utilicé ideas del texto para sustentar tu opinión. Después que tú has leído, tienes nuevas ideas. ¿Has utilizado esas ideas para poder conversar con tu familia y explicarle a tu familia? ¿Lo has hecho? Si lo hiciste, entonces lo logré. Propuse a mi familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. ¿Propusiste a tu familia? ¿Le has dado propuestas a tu familia para poner en práctica esta información que ya ahora tú sabes, que ya conoces? ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, le pones lo logré. Si no, entonces, ¿qué es lo que faltó? Eso lo vas a escribir acá, ¿ya? Muy bien, chicos, manos a la obra. Cualquier cosa, ustedes saben que estamos en contacto.